mis queridos alumnos, tuve una dificultad técnica con la grabación de la clase que hicimos, por lo tanto, tomé la decisión de grabarla completa, ¿ya? Mil disculpas, no sé qué ocurrió. Estaba grabando, yo de hecho estaba pendiente cuando nosotros estábamos en clase de ver que se estuviera grabando, pero no sé qué ocurrió. En algún momento se desconectó y ¿cómo se llama? No pude recuperar la información. Entonces decidí grabárselas todas de nuevo, ya obviamente sin las pausas de las intervenciones, que la verdad es que me da una lata tremenda, les pido mis disculpas, una cuestión tecnológica, pero voy a grabárselas hasta el final, incluso la última parte va a estar la parte de las personas que no asistieron. Así que mil disculpas y bueno, voy a apagar la cámara para poder hacer mejor la presentación. Bueno, eh, y comenzamos, y bueno, ya saben, como estuvieron los que estuvieron en la clase, que íbamos a dar solamente el enfoque de género. Y hablábamos que el origen de la ideología del género, ¿ya? El término género fue usado por primera vez para explicar un caso de ¿cómo se llama?, de psicología médica, ¿ya? Específicamente fue Robert Stoller en el 68 en su obra Sex and the Gender, ¿ya? Que empezó a utilizar por primera vez el término género. Hizo una investigación de casos de niñas y niños que en el momento de nacer no tenían un sexo definido, ¿ya? Es decir, eran intersex. Entonces se dio cuenta que si los niños eran criados, ¿cómo se llama? Si un niño, siendo biológicamente niña, se comportaban como hombre. Es decir, entonces se dio cuenta que si los niños, siendo biológicamente niñas, se comportaban como hombres, sí habían sido criados como niños, y viceversa. Entonces, a partir de entonces, Stoller utilizó el término género para referirse al comportamiento de hombres y mujeres, definiéndose como femenino y masculino. Y fue el vocablo que empezó a utilizar como género, diciendo que no tiene un significado biológico, sino psicológico-cultural. Y los términos que mejor corresponden al sexo son los de macho y hembra. Y también lo que mejor califican el género son los términos masculino y femenino, y estos pueden llegar a ser independientes del sexo biológico. Pero fue en los años 70 ya que el concepto alcanza las dimensiones que hoy conocemos. Fueron las feministas norteamericanas que lo desarrollaron para insistir que la cualidad fundamentalmente social de las distinciones basadas eran del sexo, y desde el movimiento feminista es que se acuña entonces el concepto para explicar las relaciones de poder y subordinación de los sexos. Entonces, también fue Kay Miller, ¿ya? En su teoría también del patriarcado, fue en su obra también Política Sexual, que divulgó en forma ideológica las conclusiones supuestamente científicas de Stoller, lo que llamábamos conducta sexual, que dice Millet. Entonces, según ella, el género es en principio arbitrario, son el patriarcado y las normas impuestas por el sistema patriarcal las que establecen el papel de los sexos, según ella. Al nacer no hay ninguna diferenciación entre los sexos, la personalidad psicosexual se forma, por consiguiente es la fase postnatal y el fruto del aprendizaje. Entonces, dice que es necesario que luchar contra la idea tradicional del patriarcado, porque esta constituye un sistema de dominación básico sobre el que se asientan todos los demás sistemas. Millet entiende por patriarcado una política sexual que define como el conjunto de estratagemas destinadas a mantener un sistema o un conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder, y en virtud de los cuales un grupo de personas queda bajo el control del otro.
Es decir, las mujeres bajo el control y el dominio de los hombres. Para mí la relación entre los sexos es política, porque según ella una relación de poder. Dice que las mujeres para reconquistar el poder deben apropiarse de su sexo, tienen que lograr que no dependa ya más de la acción del varón y hace difusión entonces del divorcio, de las prácticas homosexuales, de los anticonceptivos, o sea, normaliza las prácticas homosexuales, habla del aborto, entonces dice que empieza a constituir hitos fundamentales en este proceso liberador de la opresión femenina de este modo. Entonces, el concepto de género entendido como una categoría de análisis fue desarrollada por el pensamiento feminista de los anglosajón de los años 70, con el que se busca explicar cómo el rol social asignado y ejercido por las mujeres y los hombres no es producto de diferencias biológicas naturales, sino el resultado de construcciones sociales y culturales asumidas históricamente. El género, por tanto, no se define simplemente, redefine simplemente a mujeres y hombres, sino a la relación entre ellos y a la forma en que esta relación se configura socialmente. Y en este concepto fue reconocido a nivel internacional por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en el 95, la que declara que el género se refiere a los papeles sociales construidos para la mujer y el hombre, asentado en bases a su sexo y dependen de un particular contexto socioeconómico, político y cultural y están afectados por otros factores como son la edad, la clase, la raza y la etnia. Se concluye que el hecho de nacer mujer o hombre son determinantes a la hora de asimilar los valores y las normas de conducta de cada sociedad y que lo que la sociedad considera adecuado para uno y otro sexo. Y ahora pasamos a ver la transversalización de género. Bueno, en este parte, ya hubo bastante intervención de ustedes, lamento mucho que se haya perdido, pero bueno, espero que también para dejar grabada la clase y que los compañeros puedan ver la última clase. Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? Perspectiva es una visión, un punto de vista del cual se considera o analiza un asunto. Y ya, ¿qué hablamos cuando utilizamos la frase perspectiva de género? Bueno, nos ponemos estos lentes de género y debemos entender como el género como una categoría de análisis, una nueva manera de mirar realidad. Por eso hablamos de perspectiva de género, de una nueva visión, y coloquialmente hablamos de comenzar a usar las gafas moradas de género, ¿ya? Entonces la perspectiva de género es un análisis de cómo la diferencia sexual se expresa en inequidad de género, donde lo masculino es más valorado que lo femenino. Igual esto trae lo que son las desigualdades, que se demuestran en las desigualdades en todos los aspectos, en la marginación, en la injusticia, en la violencia, en la invisibilización. Entonces el género es una palabra que surge para ayudarnos a comprender la diferencia entre género y sexo biológico, y los estudios nos revelan que nacer con una determinada genitalidad, ¿ya? Con pene, con vulva o intersex, no significa que nazcamos con un conjunto de características, expectativas, roles o estereotipos que nos implique ser hombres o ser mujeres en la sociedad. Y para que nos quede un poco más claro, nos hacemos la pregunta: ¿nacen las mujeres biológicamente dispuestas a usar el color rosado? ¿Nacen las mujeres biológicamente predispuestas a usar el color rosa? ¿A perforar sus orejas? ¿A jugar? ¿Nacen biológicamente predispuestas a jugar con muñecas? ¿Nacen biológicamente predispuestas a ser emocionales?
nacen biológicamente predispuestas a ser dueñas de casa. Entonces, y también desde el punto de vista de los hombres, ¿nace el hombre biológicamente dispuesto a usar azul y colores oscuros? ¿Nace el hombre predispuesto a jugar con autito? ¿Nace biológicamente predispuesto a ser el proveedor del hogar? ¿Nace el hombre predispuesto biológicamente a que le guste el fútbol? Entonces, la verdad que no hay ninguna célula o hormona de nuestro organismo que vincule las características biológicas con los roles sociales. O sea, ni las mujeres nacemos con los supergenes para lavar los platos, ni los hombres nacen, eh, ¿cómo se llama?, incapacitados para llorar, ¿ya? Y el primer cambio para esto es visibilizarlo. ¿Y cómo lo visibilizamos? Como con las gafas de género. Y las gafas moradas, ¿ya?, es una metáfora utilizada por la escritora Gemma Lienas, escritora española. En su libro El diario violeta de Carlota, la autora propone una nueva manera de mirar el mundo para darse cuenta de las situaciones injustas, de desventaja, de menosprecio hacia la mujer. Y esta nueva mirada se consigue cuestionando los valores androcéntricos, es decir, valores que se dan por buenos vistos desde los ojos masculinos. Entonces, el género, concluyendo, es una categoría que sirve para describir, analizar, pero también constituye un actuar frente a las desigualdades, por eso se le define como una política. Y nos sirve para describir, identificando los diferentes roles y papeles y actividades llevadas a cabo por hombres y mujeres en una sociedad, observando asimetría, relaciones de poder e inequidades, y visibiliza las desigualdades. ¿Ya? Esto es lo que nos permite describir y nos permite analizar, porque busca reconocer las causas de las desigualdades entre hombres y mujeres, explicar estas desigualdades, amplía su análisis de aspectos de la realidad que no son considerados previamente. Es aplicable a todas las esferas de la vida, incluyendo el trabajo, la educación, las cuestiones personales. También es política porque impulsa una transformación de la estructura social patriarcal. Y en género, concluyendo que es una categoría que dijimos que se define como una política. Y lo vemos en el día a día, en todas las políticas. Se les nombra políticas de igualdad, política de igualdad en programas de servicio, en la gestión de riesgo, en el transporte, en la agenda regional de género que está aquí arriba. Entonces, políticas de igualdad y no discriminación, en diferentes áreas se les llama política. Y la perspectiva de género entonces nos va a permitir analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar, a las maneras en que lo hacen, contabilizar los recursos y la capacidad de acción con que cuentan mujeres y hombres para enfrentar las dificultades de la vida y la realización de sus propósitos. Entonces, dijimos también que la perspectiva de género no busca un beneficio solo para las mujeres, sino que busca un cambio que va a generar un equilibrio en el estatus, ¿ya? Donde ser mujer y hombre sea irrelevante para el acceso a las oportunidades, al desarrollo personal, es decir, una igualdad real, una igualdad de oportunidades para todas las personas, o sea, equidad. Y cuando hablamos de una política con perspectiva de género, no se refiere a incluir la palabra mujer en las políticas
o calificar todos los sustantivos de femenino y masculino, o bien resolver problemas puntuales de las mujeres, ni es suficiente ni supone necesariamente que ello suprima por sí solo las inequidades de los sexos. Entonces, cuando hablamos de políticas con perspectiva de género, no solo va a abarcar las necesidades prácticas de las mujeres, y esa es la diferencia entre políticas dirigidas a mujeres y políticas con enfoque de género. ¿Ya? ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Las políticas dirigidas a las mujeres atienden generalmente a sus necesidades prácticas, es decir, a problemas específicos y cotidianos. Otras características tienen como población objetivo de sus acciones a las mujeres, que están vinculadas a las condiciones concretas de la vida de ellas. Responden a la percepción de una necesidad inmediata, por lo que suelen relacionarse a las carencias en las condiciones de vida. Son necesidades concretas, visibles, cotidianas e inmediatas. Están relacionadas con la necesidad de satisfacer carencias materiales, como la reducción de la carga de trabajo, mejoras en la salud reproductiva, atención primaria de la salud, acceso a la educación básica, producción agrícola para el consumo doméstico, acceso a la vivienda, etc. Entonces, vamos a ver que las necesidades prácticas se refieren a condiciones de vida, a necesidades básicas que todas las personas deben cubrir. Son las que derivan de las actividades o roles que desempeñan las mujeres y los hombres y se orientan a facilitar el cumplimiento de ese rol. ¿Ya? Condiciones son materiales, condiciones materiales concretas, ¿ya? Necesidad inmediata de las madres, la madre responsable del bienestar de la familia, que tenga que ver con la supervivencia de su familia, de las mujeres, también mujeres pobres, están relacionadas con la inadecuadas condiciones de vida, por ejemplo, abastecimiento de agua, atención de salud. En cambio, bueno, y estas necesidades pueden ser satisfechas sin transformar los roles tradicionales de género, es decir, sin cambiar la discriminación hacia las mujeres, sin modificar las relaciones de género. No entrañan una meta estratégica como la equidad de género o la libertad de las mujeres, tampoco apuntan a una modificación de los roles de género, ni se orientan a modificar la división sexual del trabajo. Las políticas dirigidas a las mujeres pueden ir desde la atención específica de la salud de ellas, como por ejemplo el programa Sonrisa de Mujer, hasta el otorgamiento de oportunidades más integrales hacia un sector de ellas, como el programa Mejorando la Empleabilidad y las Condiciones Laborales de las Mujeres Jefas de Hogar. La meta, en este caso, es alcanzar una mayor satisfacción de las necesidades prácticas de las mujeres. ¿Ya? En cambio, las políticas con enfoque de género tienen un énfasis en dar respuesta a intereses o necesidades estratégicas. Entonces apuntan a desarrollar cambios en la posición subordinada de las mujeres en la sociedad, las relaciones subordinadas de la mujer hacia los hombres, y hacemos un cambio en la sociedad. Parten de la premisa de la inexistencia de la existencia de relaciones desiguales entre hombres y mujeres, es decir, desde la premisa de la subordinación social de ellas. Entonces, apuntan a asegurar la igualdad de participación y de impacto en las mujeres en los programas, en las políticas y en cualquier medida tomada desde el sector público. Un ejemplo que le di es, por ejemplo, el derecho a voto de la mujer en los cambios legislativos, donde hizo que la mujer tuviera un cambio en el estatus social, en el poder de elegir, en un poder político. Entonces, cuando, por ejemplo, la ley Gabriela vino a constituir un cambio en la violencia hacia la mujer, creó el femicidio. ¿Ya? El femicidio distinto al que lo conocíamos anteriormente. ¿Ya? Y cuando establecemos políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, también hay una política con enfoque de género. Y el control de las mujeres en su cuerpo, con la ley de aborto tres causales, eso también tiene que ver con el cambio del estatus de la mujer
en la sociedad. Y vimos estos dos cuadros y dijimos que tanto intereses estratégicos como necesidades prácticas se complementan, ¿ya? Las necesidades prácticas se refieren a las necesidades inmediatas, básicas de la mujer y el hombre, que es necesario satisfacer, como la salud, la educación, la alimentación, el vestido. Y estos varían según el rol que juega en la comunidad y en la familia. Y la condición se refiere a la esfera inmediata de la experiencia de las mujeres, las condiciones en las que vive, es decir, la situación de vida de las personas. Y los intereses estratégicos está relacionada a la transformación de las relaciones de género. Responde la pregunta, ¿cuáles son los roles de género que es necesario cambiar? ¿A dónde apuntamos? Y aquí también hablamos de que si es necesario cambiar los roles de género, pero también es necesario satisfacer las necesidades básicas e inmediatas de las mujeres, porque sin eso no puede haber un cambio de intereses estratégicos. Y la posición de género, posición de subordinación de la mujer, cambia su estatus, se refiere al nivel social, económico y político de las mujeres en relación a los hombres. Como por ejemplo la disparidad salarial, buscar la igualdad salarial, las oportunidades de participación política, cuando ponemos una ley de cuotas de género y hablamos de las cuotas de género en la constituyente, que eso es una política de intereses estratégicos. Cuando hablamos de la violencia también con la ley Gabriela. Y bueno, entonces incorporar la perspectiva de género es una estrategia mundial aceptada para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en nuestra labor diaria, en nuestro día a día, en todos los espacios, en nuestra casa, oficina, trabajo, colegio, en todas las esferas de la vida, ¿ya? Y también se le llama la transversalización de la igualdad de género. ¿Qué significa entonces incorporar la perspectiva de género? La incorporación de la perspectiva de género es no es un objetivo en sí mismo, sino es una estrategia, un medio para lograr la igualdad de género que es fundamental para el desarrollo humano. Entonces es una estrategia para promover la igualdad de género. ¿En qué áreas dijimos? Puede ser, esto puede introducir cambios positivos en, ¿cómo se llama?, en todos los aspectos esenciales en la formulación de política, en la investigación, en la promoción, en el diálogo, en la legislación, en la asignación de recursos, la planificación, la implementación y seguimiento de programas y proyectos, y en los indicadores también para hacer mejor seguimiento. ¿Qué significa incorporar la perspectiva de género entonces? Significa, ¿cómo se llama?, en que nuestra labor, incorporarla en nuestra labor, asegurándonos de incluir las preocupaciones y las experiencias de mujeres y hombres, valorar las implicancias que tiene para hombres y mujeres cualquier acción que planifiquemos, velar que las mujeres y los hombres se beneficien de ellos por igual, y velar para que no se perpetúe la desigualdad. Entonces, tiene que ver con garantizar la presencia de el número de mujeres, la masa crítica de mujeres participantes y beneficiarias, como evaluar desde el principio la forma en que las distintas políticas o actividades, las asignaciones de recursos van a afectar o atenderán las necesidades de mujeres, hombres, niños y niñas. Y según el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, incorporar la perspectiva de género es sinónimo de transversalizar la perspectiva de género. Y aquí le dejo el concepto, aquí también está la definición, y pueden buscar más información al respecto. Otro, ¿cómo se llama? Otro nombre
para la transversalización o el enfoque de género o perspectiva de género es mainstreaming, ya que es una palabra inglesa que significa introducir en la corriente principal, se refiere a los movimientos de género, es como la organización o la reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que la perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de dichas políticas. Entonces, tenemos que incorporar a la gente, tenemos que incorporar a las mujeres en las políticas de género, también a los hombres, y el enfoque de género dijimos que nos permite reconocer los factores que influyen en las desigualdades de los hombres y mujeres. ¿Por qué hay desigualdades? ¿Qué es lo que está influyendo? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? De esta manera va a facilitar la formulación de propuestas para cambiar, ¿ya? Para modificar esas relaciones que están generando la subordinación y exclusión. Y de esta manera vamos a generar verdaderas condiciones para un cambio estructural de las sociedades humanas. Y bueno, la desigualdad de género sigue siendo hoy en día un problema real en nuestra sociedad. Se trata de un tema que por desgracia sigue siendo noticia en el mundo en pleno siglo XXI, y después de años de lucha a nivel global siguen persistiendo con soluciones que llegan en raciones de poquito, de gotitas a las mujeres. ¿Ya? A pesar de que se ha avanzado con el tiempo en cuanto a los valores del respeto, el derecho a la vida, la integración de la mujer en el plano profesional y equidad salarial, aún queda mucho por hacer. Entonces es importante considerar las diferencias de género. Al no considerarlas, estas diferencias, podemos observar que el desarrollo no sea igual para todas las personas, porque se niega que este tiene un impacto diferenciado según se trate de uno u otro sexo. No se puede incidir en los problemas estructurales que producen la inequidad y desigualdad. Se contribuye a la reproducción de las desigualdades de género, y que las políticas no reflejen los compromisos tanto nacionales como internacionales que los países han asumido en relación con el tema de los derechos humanos y la equidad de género. Y vemos como hoy en día, en esta pandemia, continúan las inequidades en diversos sectores, por ejemplo, la precarización del empleo, donde las mujeres tienen los peores salarios, no tienen acceso a protección social. Vemos que muchas mujeres hacen trabajo doméstico remunerado, de las cuales muchas no tienen contrato. Al no tener contrato no tienen, ¿cómo se llama? Protección social tampoco, operan mucho en la informalidad. Y lo que buscamos el Estado y las políticas al incorporar el enfoque de género, hemos tenido como objetivo tratar de visibilizar y corregir esas desigualdades e inequidades a través del compromiso explícito del Estado de revertir esas desigualdades presentes en la sociedad y transformar las relaciones de género. Esto no significa significa que las políticas no son neutrales, ¿ya? Muy por el contrario, muchas políticas reproducen las desigualdades y estructuras jerárquicas, ¿ya? Basadas en la desigualdad de los géneros. Y esto es lo que se llama neutralidad o ceguera de género, y se refiere a la creencia de tratar a todos por igual, a todos por igual, y sin considerar a hombres o mujeres tienen necesidades y condiciones distintas, y asegura la perpetuación de la discriminación. Y la incorporación también en las políticas públicas ha sido identificada también como una estrategia para incrementar la eficacia de las mismas, promover la participación ciudadana, fortalecer la democracia, la modernidad del Estado y la gestión pública. Y de esta forma el proceso de instalación del enfoque de género en el quehacer público se ha dado en torno a tres enfoques conocidos como la mujer en el desarrollo,
que se enfocaba en las necesidades prácticas de las mujeres, el enfoque de género en el desarrollo, el enfoque ya observando las políticas públicas y el enfoque de transversalización de género, que este es el último que se han enfocado los esfuerzos. No es que reemplace a los anteriores, sino que se agrega a ello, debiendo acompañarse de políticas que aseguren la paridad, el equilibrio de género dentro y fuera de las instituciones a través de sus productos. Y este es la transversalización de género que, ¿cómo se llama? Que ha existido en nuestro proceso, ¿ya? Primeramente se implementaron la perspectiva de género en las políticas públicas a través de la agenda de género de gobierno. En el 2001 ya vino un cambio y se incorporó en los programas de mejoramiento de la gestión con incorporación del sistema de enfoque de género, y el 2009 ya vino el enfoque de género integrado al programa de marco de calidad, ¿ya? Pero hoy en día, a partir del 2019, ocurren grandes cambios. Chile se ha transitado de una sociedad que admitía como naturales las discriminaciones arbitrarias, el abuso y la violencia contra las mujeres, hacia un Chile moderno marcado por la visión de una nueva generación que no admite la violencia en ninguna de sus expresiones y que exige plena igualdad de derechos, libertades, obligaciones y oportunidades entre mujeres y hombres. Entonces, valorando la diversidad, respetando las diferencias naturales de cada uno, y de ahí que es fundamental consolidar la igualdad de derechos y oportunidades, avanzar en la autonomía económica e integración laboral, en corresponsabilidad y conciliación familiar, laboral y personal, sin distinción de género, avanzar en modificaciones legales para incorporar una visión moderna frente a la violencia y erradicar de la sociedad los sesgos culturales que justifican muchas veces el no hacer cambio de las legislaciones. Además, se debe impulsar el liderazgo femenino, sin discriminaciones, en igualdad de condiciones, en todos los espacios de sociedad, y destinado al mismo tiempo a hacer esfuerzos especiales para que las mujeres de urgencia, ¿no? Las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad, como lo hemos visto en pandemia, ¿cómo se llama? Con la violencia de género. ¿Y cómo participan las mujeres? Se me pasó esta. Bueno, y vimos 3 fotos. Vemos aquí una foto del ministro de Economía, que dice que sostiene una reunión con representantes de trabajadores de la pesca industrial de la región del Biobío. Entonces dice que reitera la voluntad del gobierno de avanzar en la modificación de la ley de Ejivia. Como vemos en esa primera foto, no hay participantes de las mujeres de este grupo, ¿ya? Y la segunda foto, vemos al ministro de Hacienda, dice que sostiene reunión de trabajo con la mesa técnica de mini pymes para avanzar en el proyecto de modernización tributaria, temas tan importantes donde no participa la mujer. Y la tercera foto, que es del ministro de Economía, también dice que convocó a productores de salmón a una mesa de trabajo para discutir ajustes relacionados con las normas de cultivo correspondientes al sector. Dice que participaron 23 salmonelas que operan en las regiones de Los Lagos, El Sena y Magallanes, y no vemos ninguna mujer participando, salvo una por ahí solamente. Entonces, vemos cómo la participación de las mujeres, dijimos que en los procesos de toma de decisiones es clave para romper con el ciclo de la discriminación, exclusión y pobreza. Es necesario que las mujeres puedan hablar con voz propia, participar activamente en los procesos de toma de decisiones que conciernen a sus vidas, a las de sus familias, a las de sus comunidades, además que se sientan representadas y a su vez representen a sus poblaciones. Entonces es necesario identificar y reconocer los obstáculos culturales, estructurales, sociales, económicos,
que han limitado y continúan haciendo su participación efectiva para poder adoptar medidas o acciones encaminadas a superarlo. Entonces, esta es como una ceguera de género, ¿ya? Contribuye a sostener este statu quo y las dinámicas sexistas en las instituciones sociales y no colabora en la transformación de las estructuras desiguales de las relaciones de género, ¿ya? Las políticas públicas, ¿no? No son hechos naturales, sino que emergen de un contexto social, responden a una lucha de intereses sobre que debe abordarse de las instituciones públicas, y la igualdad de género en las políticas públicas es resultado de un proceso político de definición de qué es importante abordar y cómo hacerlo desde las instituciones públicas. ¿Y cómo participan las mujeres? Desde la difusión, tipos de participación informativa, consultiva, para recibir respuestas o retroalimentación de las políticas públicas, resolutiva en los procesos de negociación para resolver los problemas o conflictos, también participación, control ciudadano, control sobre los aspectos gerenciales y de negociación. Y ahora que ya sabemos qué es la perspectiva de género, y hago un alto aquí para prender la cámara, desde aquí en adelante es las personas que se desconectaron, no vieron la siguiente información, y es desde aquí donde tienen que empezar a escuchar la grabación, ¿ya? Entonces, ahora que ya sabemos lo que es la perspectiva de género, que es una estrategia para lograr la igualdad de género, a través de su labor probablemente se estén preguntando cómo lo vamos a hacer. Y bueno, y apago la cámara nuevamente para, o la reduzco para, ¿cómo se llama? Poder explicárselo. Entonces, los elementos necesarios para aplicar la perspectiva de género son primeramente utilizar un lenguaje sensible al género. El lenguaje, al igual que las imágenes, pueden difundir estereotipos de género y pueden influir de forma positiva o negativa en el pensamiento conforme los pensamientos de la persona a medida que pasa el tiempo, ¿no? Muchas imágenes de repente de campañas comunicacionales del gobierno, ¿cómo se llama? Incorporan, ¿cómo se llama? Imágenes sexistas, o de repente, y vienen los grupos de la sociedad y a través de redes sociales empiezan como a criticar, la gente está más atenta. Entonces, o muchas veces pasa desapercibido, entonces no se toma en cuenta, ¿ya? Y viene a reproducir, ¿cómo se llama? Viene a reproducir de manera negativa estos estereotipos de género. También debemos entender el contexto político nacional. Esto implica examinar leyes y políticas que afectan a las mujeres y los hombres, a veces de manera diferente, y así como también prácticas y costumbres. Es importante a la hora de ver que no tengamos barreras legales para levantar una política pública, porque puede ser que levantemos, utilicemos recursos y no podamos aplicarla porque va en contra de una ley. Y ahí tenemos que buscarle la vuelta, buscarle el modo de cómo aplicar la política pública o hacerla de diferente manera. Bueno, y los datos deben estar desagregados por sexo y edad, ¿ya? Son los datos que clasificados transversalmente por sexo. Esto es que se presenten por separado para mujeres y hombres, niñas y niños, y la inexistencia de estos datos va a dificultar la incorporación de la perspectiva del género, por lo que es importante insistir en la desagregación por sexo, en todo tipo de información, en estadísticas, informes, en indicadores, ¿ya? Entonces, y
en todo el ciclo de la vida y en lo referente a los ingresos, educación, salud, grados de participación, y esto nos va a ayudar a entender mejor el contexto en que trabajamos. Y tener en cuenta las necesidades, los derechos y las prioridades de mujeres y hombres. Sus opiniones han de ser escuchadas durante la planificación, el seguimiento y la evaluación de los programas para garantizar que se entiendan y que se atiendan sus distintas necesidades y prioridades. Y para ello puede ser necesario hablar con mujeres y hombres de manera separada, a fin de escuchar todos los puntos de vista, porque de repente las mujeres se sienten cohibidas de manifestar sus necesidades cuando están en el entorno con los hombres. De repente, si vamos a hacer trabajo territorial, es mejor tomar a las mujeres y hombres por separado, hacer levantamiento de las necesidades por separado, después todos juntos, pero la idea es poder escuchar y ver las necesidades de cada uno. Importante también es el involucramiento de las mujeres en las políticas públicas, o sea, su participación activa en la planeación, en la evaluación de las mismas, en la instrumentación, y esto se logra aumentando la participación de las mujeres en las actividades y proyectos públicos, especialmente en la toma de decisiones, ¿ya? Entonces esto va a eliminar obstáculos para que avancemos. Y también implica promover activamente la participación de ellas. Entonces, apoyar la participación de las mujeres en la planificación y en la toma de decisiones, velar que los hombres también las apoyen. ¿Y para qué sirven los datos desagregados por sexo? Bueno, sirven para elevar la conciencia e impulsar los cambios. Sirven como fundamento para la formulación, la implementación y evaluación de las políticas públicas, los planes y programas. Las estadísticas de género nos ayudan a medir el impacto y a mejorar esos datos. Y a través de los distintos instrumentos internacionales, el Estado de Chile se ha comprometido a desarrollar estadísticas de género. Los datos desagregados por sexo no es suficiente para obtener un buen análisis de género, sino que deben venir acompañados también por estadísticas de género y un análisis integral. Y nos sirven también para alcanzar un mejor conocimiento acerca de la situación, potencialidades, dificultades, necesidades, deseos, prioridades de la población potencialmente participante en la intervención. Y también nos sirven para diseñar los indicadores que permiten medir lo que la intervención ha logrado. Y no solo se deben desagregar por sexo, ¿ya? Al desagregar por sexo, tratar a la población objeto de la intervención como un colectivo homogéneo, sino que hay que tener en cuenta su diversidad, ¿ya? Ese es el primer paso de segregarlo por sexo, pero también es importante recoger y cruzar con otras variables, la edad, el ingreso, ubicación geográfica, etnia. Y para obtener nuestra línea base es necesario recurrir a todas las fuentes de información, porque para crear una política tenemos que partir de unos datos cualitativos o cuantitativos que estén disponibles en publicaciones estadísticas, revistas especializadas, tesis doctorales, análisis sectoriales, informes, entrevistas de personas expertas, grupos de discusión que participan las personas beneficiarias del proyecto, etc. Entonces debemos recurrir a toda la información posible que nos suministre nuestras líneas de base donde vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Entonces, la incorporación de género en las estadísticas nacionales se necesita para captar estadísticamente cómo son las realidades vividas por hombres y mujeres. Como decía Nelly, de repente la falta de estadística, la falta de información hace que continúen las inequidades por el contexto cultural, ¿ya? Entonces, estas nos van a dar información de las experiencias
y de las perspectivas personales que describen la vida. Por ejemplo, el uso del tiempo de las mujeres en las zonas rurales y sus circunstancias económicas. Entonces, tenemos que hacer una también investigación cualitativa, ¿ya? Entonces, esta incorporación vuelve a los datos más precisos y útiles para la caracterización de la población, entregando insumos básicos para la toma de decisiones a través de la política pública. Y cuando hacemos análisis de género, ¿qué significa? Entonces, el análisis de género va a permitir que las políticas, los proyectos, los estudios se formulen considerando las diferencias, la naturaleza de las relaciones de hombres y mujeres en su diversidad, en sus diversas realidades familiares y sociales, sus expectativas de vida, sus circunstancias económicas laborales. Entonces, es una herramienta que va a ayudarnos a comprender las demandas diferenciadas de hombres y mujeres en su diversidad, y con el propósito que le demos una respuesta más informada, más focalizada, más eficiente, más adecuada, más participativa, más equitativa. Y los 3 principios rectores para hacer el análisis de género, primeramente, que sexo y género no son lo mismo, que son unidades de análisis distintas, ¿ya? Y que hombre y mujer tampoco son iguales en ninguna etapa de la vida, ni desde el punto de vista biológico, ni respecto a los factores sociales, funcionales, responsabilidades, oportunidades y elecciones. Y también que las políticas y programas no tratan a los hombres y las mujeres de igual manera. Entonces, estos son los 3 principios rectores para hacer análisis de género, ¿ya? Entonces, así como los hombres y las mujeres son diferentes el uno y el otro, también hay muchas diferencias intergrupales entre ellos. Entonces, y las políticas y programas tienen que, sin tener presente esta diversidad, ignoran las diferentes necesidades y realidades entre los sexos. Entonces, esto hace parecer mucho menos realista, que verdaderamente pueden alcanzar a todos los miembros del grupo destinado a modo equitativo. Entonces hay que considerar la influencia de la cultura, la edad y otros factores en la vida de una y otra, que significa también abordar toda la gama de diferencias entre ambos, además del sexo. Entonces, reconocer esta intersección de género con otras desigualdades, otras desigualdades de poder, tales como la edad, como dijimos, grupo étnico, educación, ingreso, orientación sexual, estatus migratorio. Y también conocer las barreras, como dijimos, que podían ser de diferente índole, económica, culturales, organizativas, legales. Entonces, las barreras, refrescando un poco el concepto de lo que es barrera de sus anteriores capacitaciones, son todos los aspectos que inciden en el problema y que pueden afectar la solución del mismo. Entonces, son las limitaciones, las trabas, ¿ya? Que es como un conjunto de valores, creencias y expectativas normativas, distribución de poder y prestigio en las relaciones de hombres y mujeres que rigen en una determinada comunidad y que de alguna manera estigmatizan, desalientan las conductas y valores que permitirían un cambio social en las relaciones de género. Entonces, cuando digamos barreras, acuérdense este dibujo y pueden ser de muchos tipos. Y aquí les traigo un ejemplo de cómo aplicar enfoque de género. Y tenemos el problema, los adultos mayores de alguna manera se han visto relegados y excluidos de la sociedad de la información y el conocimiento, dado su escaso, casi nulo contacto con la tecnología. Entonces,
una necesidad hoy en día de utilizar, ¿cómo se llama? Para los adultos mayores, usar internet es como tomar contacto nuevamente con sus familiares, compartir momentos, comunicación sin fronteras. Pero este proyecto que les voy a mostrar es de mucho antes. Sabemos que la necesidad que hemos tenido como ser humano en esta pandemia de mantenernos comunicados ha sido un desafío, ¿ya? En pocos meses vimos cómo el mundo entero se volcó a la digitalización para todas las tareas del día: trabajar, comprar, pagar cuentas, mantenerse comunicado con el amigo, con la mamá. Y bueno, esta actividad de conexión tuvo una importancia tremenda. Y de hecho la conectividad ha sido vital para mantener el estilo de vida saludable durante los largos periodos de confinamiento que hemos tenido. Ha sido esto un desafío para las generaciones de más edad. Entonces, la pandemia ha impulsado aceleradamente la tecnologización de las personas mayores de 60 años. Pero volviendo a nuestro proyecto, que es del año 93, dijimos que debemos recurrir a todas las fuentes de información para crear nuestra línea de base. Entonces, aquí recurrimos a uso de la tecnología por edad y vemos que en el año 2013, ¿ya? El 5%, perdón, este proyecto es del año 2013, el 5% de las personas mayores de 65 años usaba la tecnología, ¿ya? Y esta es hoy en día. Vemos que el uso del computador de las personas adultas mayores ha aumentado 25,7 y 54% tiene conectividad a internet, que se asocia principalmente porque viven con nietos o con personas que usan el internet, ¿ya? Pero volviendo a nuestro programa, ya nuestra política que vamos a hacer, ¿ya? Entonces vemos que las personas, el uso de las computadoras por grupo de edad de hasta 97 años es un 2,1, porque para realizar trabajo, para apoyo escolar obviamente no, para entretenimiento que podría ser 0,6, para acceder a internet 0,5, otro uso 0,1, lo que da un 2,1, que es muy bajo, ¿ya? Pero esto de la época del proyecto, ¿ya? Y hicimos un análisis del problema. El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aún está limitada en algunos sectores de la sociedad chilena, aun cuando estas pueden ofrecer oportunidades muy importantes para garantizar el acceso, la circulación, la información y los usos de las nuevas herramientas complejas para apoyar los procesos de aprendizaje. Este es un estudio de la UNESCO y continuamos también con el estudio de la UNESCO. Dice que la alfabetización digital en el contexto educativo chileno son escasas las propuestas de alfabetización digital para adultos de todas las edades, mucho más en una población tan sensible como los adultos mayores, caracterizados en su mayoría por su escaso conocimiento y aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en la época actual. Entonces se eligió este público específicamente porque son las personas que en su juventud no tuvieron acceso a las nuevas tecnologías y a quienes se busca que se introduzcan a la nueva sociedad debido a que tienen una brecha digital amplia. Entonces, cuando el problema es que bajo acceso a internet de los adultos mayores por bajo interés, ¿ya? Entonces, el objetivo impacto, el objetivo que queremos lograr es disminuir la brecha digital de los adultos mayores en un 100% de los participantes, una meta bastante ambiciosa, ¿ya? Y cuando hablamos de objetivos de impacto, se refieren a los objetivos general de tu proyecto. Cuando se refieren a objetivos de producto, son los diversos bienes o servicios que entregarás para cumplir con el objetivo general, ¿ya? Entonces, los objetivos generales o principales son el impacto directo, ¿ya? El cambio esperado, que pretende generar el proyecto. Por tanto, suele llamársele también objetivos de impacto. ¿Y cómo lo vamos a medir?
con indicadores, que los vamos a ver después. En este caso vamos introduciendo ya ¿cómo se llama? El lenguaje, ¿ya? Vamos a medirlo con indicadores de resultado, ¿ya? Que son los elementos, factores que describen en términos cuantitativos o cualitativos las condiciones del problema y su cambio en el tiempo. O sea, cuando ya aplicamos, ya en el tiempo, ya presentamos el proyecto, ya se llevó a cabo, entonces lo medimos para ver qué cambió en el tiempo y que aquellos elementos que servirán como base para medir el logro de los resultados. Entonces, analizando el objetivo, ya el objetivo principal que tenemos, es sugerencia hacer que cumpla 4 requisitos. Vemos los requisitos son hacer estas preguntas para validar los objetivos realistas. ¿Hay recursos disponibles? ¿Es posible alcanzarlo en proyectos? Sí, tenemos recursos para hacerlo. Debe ser preciso. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Bueno, los adultos mayores. ¿Y cuál es el impacto esperado? 100% de las personas que se inscriban. ¿Existen instrumentos de información para medirlo? Sí, tenemos indicadores de resultados. Y que los complementarios, la consideración conjunta de los objetivos permitan aumentar el impacto del proyecto si tenemos complementarios, es decir, que vamos a ver cómo las invitaciones que se van a hacer, dónde se van a hacer y cómo vamos a tratar de visibilizar el proyecto para que llegue a más personas. Entonces, aquí ya vamos viendo, vamos a formular esta política sin perspectiva de género. Entonces, el objetivo principal es de la Municipalidad de Puente Alto, alfabetización digital para el adulto mayor. Entonces, esto se lleva a cabo en la, ¿cómo se llama? En la biblioteca de Puente Alto. Entonces, desarrollar una política municipal de alfabetización digital para el adulto en edad madura en Puente Alto que contribuya a la disminución de la brecha generacional en el campo del uso de las nuevas tecnologías y al mejoramiento de las relaciones familiares con las nuevas generaciones, o sea, para poder comunicarse con sus familiares. El desarrollo del proceso de alfabetización, esta actividad se desarrollará en un total de 40 horas de clase destinadas al aprendizaje del manejo básico del computador, algunas herramientas informáticas básicas y principales servicios de Internet. ¿Cómo se hará la promoción? En las municipalidades, centros de adulto mayor, juntas de vecinos, en el consultorio. ¿Y cuál es el producto esperado? 50 adultos capacitados digitalmente. Ese es nuestro 100%. Ese es nuestro, ¿cómo se llama? Lo que deseamos, el objetivo de impacto. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue extraordinario, fue todo un éxito. Alfabetizados sobre el total de inscritos, se alfabetizaron 47 personas de un total de 55. No llegamos al 100%, pero fue en gran medida exitoso. Ya no logramos el objetivo de impacto que queríamos. Alfabetizados desagregados por sexo, 47 alfabetizados, 34 eran hombres y 13 fueron mujeres. ¿Cuántas personas desertoras del curso? 8 personas no concluyeron el curso, de las cuales 2 eran hombres y 6 eran mujeres. Entonces, ahora volviendo a analizar nuevamente. Recurrimos a dijimos que el 2.1% es el uso del computador de las personas de 60 a 97 años. Pero ahora nos faltaba la información del dato desagregado por sexo. 40.6 versus las mujeres 7.2. Y ahora vamos a hacer análisis del problema con perspectiva de género. Ya tenemos las estadísticas de base y ahora hacemos el análisis del problema con perspectiva de género, análisis de género.
Entonces, actualmente 2.005.684 personas en Chile tienen más de 60 años, de ellos el 56% son mujeres y el 44% son hombres. Existe una brecha digital de género en el acceso a las tecnologías. Las mujeres acceden menos a los dispositivos digitales e Internet y las que acceden es con notable diferencia en la frecuencia e intensidad. Además, las mujeres realizan con carácter general uso menos avanzado de las nuevas tecnologías. Según las estadísticas, solo el 29% de las mujeres adultas mayores utiliza computadores personales contra un 40% de los hombres. La brecha de género corresponde a 11 puntos porcentuales. Entonces, se requiere alfabetizar también a mujeres porque en los últimos años las estadísticas son mayores que las de los hombres, la cual nos dice que existe más de 500.000 mujeres analfabetas digitales, muy por encima de los varones. Entonces, aquí vamos a hacer análisis de brechas, cosa que no hicimos anteriormente. La primera mirada apunta directamente a las disparidades entre la población beneficiaria del proyecto por sexo. Las brechas son los patrones desiguales de acceso, participación y control de las mujeres y hombres sobre los recursos. Entonces, los recursos, servicios, las oportunidades y los beneficios del desarrollo. Las brechas de género pueden ser estructurales o funcionales a los sexos y tienen la capacidad de reforzar las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres o entre grupos al interior de cada sexo. Los datos aportados nos permiten constatar que hay una brecha de género importante para la participación de las tecnologías, en las tecnologías de las mujeres. Para disminuir esa brecha es necesario identificar sus causas y también sus efectos. Entonces, ahora desarrollamos el proyecto con perspectiva de género. ¿Cómo lo desarrollar? Desarrollamos el proyecto de alfabetización digital para el adulto mayor en Puente Alto que contribuya a la disminución de la brecha generacional y las brechas de género en el campo del uso de las tecnologías y al mejoramiento de las relaciones familiares con las nuevas generaciones. Esto está igual que el otro, ¿ya? ¿Y cómo se desarrolla el proceso de la alfabetización? Esta actividad se desarrollará en un total de 40 horas, igual que el otro, de clases destinadas al aprendizaje del manejo del computador, algunas herramientas informáticas básicas y principales servicios de Internet. Y se realizará de acuerdo a las necesidades de los participantes, realizando una encuesta del uso del tiempo. Y aquí cambia la cosa. Entonces, ¿por qué? Porque se trató de ver por qué las mujeres no asistían, ¿ya? Y mayoritariamente los hombres. Y era porque las clases se realizaban en la tarde. Y en la tarde muchas mujeres no podían porque estaban a cargo de los nietos y ya no asistían tarde. Entonces, cuando se hizo la encuesta del uso del tiempo, se vio que el tiempo que tenían mayormente las mujeres era cuando los niños estaban en clase, porque muchas de ellas cuidaban a los nietos. Entonces se pusieron de acuerdo, dejaban como todo listo y se iban a clase, ¿ya? Y se hizo en dos grupos, el grupo que podía en la mañana y el grupo que podía en la tarde, y así se dividieron. Y las promociones se aumentaron buscando lugares donde principalmente fueran mujeres. Entonces, se agregó a centros y clubes de adultos mayores específicamente de mujeres, ya se agregó, aparte de las municipalidades, las municipalidades específicamente donde acudían las mujeres a recibir beneficios. También en los consultorios, en las áreas principalmente donde estaban mujeres, no así como en la puerta, sino que específicamente, por ejemplo, en la farmacia, cuando iban a buscar sus remedios, y se amplió a las ferias libres también, y a otros lugares específicos para mujeres. Entonces, el producto esperado eran 50 adultos mayores capacitados digitalmente,
¿ya? Ese es nuestro 100%, pero ese 100% lo dividimos entre 30 mujeres y 20 hombres. O sea, se estableció una cuota de género. Entonces, se agregaron bastantes cosas con perspectiva de género. Y se hizo un análisis de género, de las inequidades, brechas y barreras. Esto es tal cual como lo trabajamos en el PMG de género, instruido por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y siguiendo los compromisos internacionales y las agendas internacionales de género. Y aquí se los dejo como ejemplo para que lo vean, lo lean, porque es más largo, ¿ya? ¿Y cuáles fueron nuestros resultados? Alfabetizados sobre el total de los inscritos. Se alfabetizaron 59 personas de un total de 60. No cumplimos el 100%, pero ya es un número bastante bueno, ¿ya? Y los datos desagregados por sexo fueron de los 59 alfabetizados, 23 eran hombres y 36 fueron mujeres. Y las personas desertores del curso fue una sola persona que no concluyó el curso, que era mujer, que fue por motivos de salud, que le subió la presión y tuvo un amago de ACV, entonces no pudo seguir participando. No fue porque no pudiera asistir por los horarios o porque tuviera problemas. Se dieron todas las facilidades y la verdad fue una experiencia muy bonita. Se alfabetizaron 36 mujeres. Estaba muy emocionada de recibir su diploma y poder acercarse a las tecnologías, tener su correo, poder revisar las noticias, poder pagar una cuenta, revisar la cuenta de su banco de sus pensiones, muchas cosas que pudieron hacer a través de la tecnología. Se les abrió un mundo. Y vamos a la próxima clase a hacer una actividad de aplicar enfoque de género. Vamos a analizar necesidades prácticas y estratégicas de género en los sistemas de producción agrícola. Ahí yo voy a ver cuáles les voy a poner. ¿Ya? Voy a abrir la cámara. Vamos a ver cuál vamos a poner, ¿ya? Y vamos a trabajar con esto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de esta parte que no asistieron, disculpen nuevamente que no sé lo que pasó, yo estaba grabando, pero hubo un problema en Zoom, de repente cuando corté con ustedes se apagó todo, como que se fue todo solo, o sea, yo no tuve que apretar botón, sino que se apagó el Zoom y no pude obtener la grabación. Yo creo que fue un problema de Zoom, de conexión. Entonces decidí grabarlo todo de nuevo para que ustedes tuvieran la clase. Mil perdones, pero cumplo con entregarles la clase completa de todas las láminas, de toda la explicación, ¿ya? Y también en la próxima clase vamos a empezar con un video de lo que es la perspectiva de género. Es súper interesante el video, es mexicano, pero nos va a servir para reforzar los conocimientos aprendidos, ¿ya? Bueno, muchas gracias y disculpen nuevamente por la interrupción. Disculpen que no se haya grabado la clase específicamente. Bueno, y ya está esta parte que la pueden ver. Y también les dejo ¿cómo se llama? Vamos, las obras de Kate Millett, que hablamos al principio. Tiene varias obras que hablan de feminismo, y es una feminista radical, ¿ya? Son muy buenas. Y aquí les dejé una webgrafía sobre Kate Miller y de dónde saqué el material, que a mí me gusta entregarlo y dar los links de toda la información ¿cómo se llama?, que obtengo, ¿ya? Para compartirla con ustedes. De todas maneras, cualquier cosa, cualquier otra cosa que ustedes necesiten, material que necesiten y cosas que no les hayan quedado claro, obviamente vamos a conversarla en nuestra próxima clase, que es el día jueves 12
Después, el lunes 16 tenemos una clase asincrónica, que yo creo que ahí voy a sumar las cosas más teóricas pero esto me interesaba darlo en directo, como la perspectiva de género, que es tan importante para aplicarlo a las políticas públicas y es transversal para todas nuestras actividades del día a día. ¿Ya? Entonces, les agradezco mucho su comprensión. Fue muy agradable su participación en esta clase, por eso nos quedamos cortos, porque conversamos harto, hablamos harto, y esperemos que todas las clases sean así. La próxima clase vamos a hacer una actividad más dinámica para reforzar nuestros conocimientos. Muchas gracias. Bueno, y aquí queda la clase grabada y la parte que faltó algunos por ver. Hasta luego.